mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 23 de junio del año 2022. Imposible es no tocar hoy el caso de los asesinatos de los 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en esa parte de la Sierra Madre Occidental, en la zona o región tarahumara. Si fuere el único caso, sería preocupante. Pero resulta que esos asesinatos de esas 3 personas, parece que hay algunos más desaparecidos, pero parece que es ya la normalidad en casi todo el territorio nacional. Esta vez, no voy a decir la queja, pero el dolor que expresó el Papa Francisco en relación con el asesinato de los 2 sacerdotes y un civil, vamos a ponerlo de esa manera, debería ser razón suficiente en cualquier gobierno medianamente administrado para hacer un análisis autocrítico de la estrategia de combate al crimen organizado y también al desorganizado. Pero en México lo único que hay es ofrecer 5 millones de pesos de recompensa y unas condolencias hipócritas acompañadas de una sonrisa casi de retrasado mental o de esas típicas sonrisas del enfermo mental. Eso es todo. Mañana nadie los recordará, por desgracia, y seguirán los asesinatos por parte de criminales que encabezan grupos delincuenciales en esta o en aquella región del territorio nacional. El presidente de la República es una persona que ha perdido todo sentido de la lógica en la gobernación. No tiene la menor idea de lo que es gobernar un país. Es un menoridio. Hoy, prácticamente en las fronteras o en la frontera de la locura, de la pérdida total de cordura, exhibe un alejamiento de la realidad que raya en el peligro máximo que yo recuerde en los últimos 50 años para la estabilidad política y económica de México. Hoy el presidente enfrenta un dilema interesante. Si recula, si rectifica, se le cae hecho pedazos su modelo de gobernación. Por el contrario, si continúa en este mismo camino por el que va desde hace 3 años, casi ya 7 meses más, también va al fracaso rotundo. Es decir, el presidente hace ya varios meses que perdió la oportunidad de corregir con posibilidades de obtener un beneficio político de esa corrección. Y me explico con 2 o 3 ejemplos. ¿A quién en su sano juicio se le podría ocurrir llamar a una candidata derrotada en la carrera por la gubernatura, en este caso en Nuevo León, la señora Clara Luz, y no solo llamarla a su gobierno después del desprestigio de pertenecer a esa secta que no recuerdo, Enix, un nombre así muy raro, que eso prácticamente la sacó de la carrera por la gubernatura? ¿Quién en su sano juicio, en su calidad de gobernante, llamaría a una persona con esa visión de las cosas a ser la secretaria del Consejo de la no sé qué, de la Secretaría de la cosa de seguridad pública? ¿A quién? Una persona sin experiencia alguna en materia de la seguridad pública en un país en esta crítica coyuntura. Que fue presidente municipal de Escobedo, no sé qué, un municipio pedorro de Nuevo León, chiquito. Y ahí está.
Y esto solamente se explica, pues porque la que es secretaria de Seguridad Pública tampoco sirve para nada. Sin la menor experiencia en esa materia. Yo quiero ver nomás al secretario de la Marina Armada de México y al general secretario de la Defensa Nacional, en esas reuniones y estar mudos o nada decir de sustancia ante personajes como esta señora. ¿Por qué? Porque decir, pues ¿cómo voy a hablar yo de cosas fundamentales o vamos a decir secretos militares, de estrategia, etcétera, donde está esta señora y esta bola de inútiles que están aquí? La verdad es que este gabinete es un gabinete, como diría un gran amigo que ya falleció en Ciudad Obregón, el ingeniero Rodolfo Treviño. Este gabinete es un gabinete de pedorrillo. Difícilmente puede uno encontrar a tanto inútil, a tanto incapaz para construir, para formar un gabinete más inepto que el que tenemos. A donde voltee usted, de todos juntos no se hace un cuadro político de primer nivel. Vea usted las tres corcholatas, el florero del Edén, de la panza de Tinaco Rotoplas, de Marcelo, y a la otra que es lo contrario, Huilita, que hasta el diapasón de la guitarra se le rompió, la que quiere imitar a la señora Beatriz en la cosa de cantar como si estuvieran estreñidas las dos. De chiste este gobierno y de tragedia esta gobernación. El problema del combate a la violencia ha llegado a un nivel que ya es una seria y grave amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad política. El único que se niega a reconocer esa realidad es el bulto, es el presidente. ¿Qué va a suceder? Mire, yo realmente temo por el desenlace de esto que estamos viendo. El presidente o alguien creó una comisión, ¿sabe qué?, contra la guerra sucia o por alguna cosa así. Y ahí van a una ceremonia donde un grupo de familiares de personas desaparecidas o asesinadas, o torturadas en aquellos años, y en un momento cuando interviene el general secretario, en ese momento se desata una gritería, insultos, ofensas de diversa índole, y el presidente de la República, en vez de decir respeto al general secretario, callados por favor, el señor nomás viendo y colocando al general secretario entre una turbamulta, una bola de desquiciados y oportunistas, ofendiéndolo. Porque no ofenden a la persona, están ofendiendo al ejército mexicano. ¿Qué afán del presidente de ridiculizar a las Fuerzas Armadas? ¿Y todo por qué? Porque el general secretario anunció que el presidente había autorizado que se construyera un movimiento o un recuerdo donde estarían en terrenos que de la Defensa Nacional, no sé si el Campo Marte o por ahí, con los nombres de aquellos soldados o miembros de la tropa que fallecieron combatiendo a movimientos guerrilleros hace 40 o 50 o más años. En ese momento se lanza aquello, si es una ofensa, y esto que el otro, y lo demás allá. Dice uno, ¿cuánto tiempo aguantará el ejército y las Fuerzas Armadas en general en soportar tanta ofensa, tanta ridiculización? ¿Acaso el presidente piensa que cuando ese tigre al que le están rascando y rascando y rascando los cataplines, cuando ese tigre se levante, se despierte y se lance sobre esa turba,
o por el mismo presidente se lance en contra del mismo presidente, ¿el ejército lo va a defender? ¿Piensa el presidente que esa va a ser la respuesta? Al contrario, va a encontrar una muy desagradable sorpresa, donde ese ejército al que ha denostado, al que ha exhibido una y otra vez y ha ofendido en su honor, le van a azuzar. Úchale, lánzate contra este tal por cual. El presidente está jugando con fuego y se apoya en un grupo. No digo que no sientan dolor o tristeza por lo que le pasó a sus familiares, pero hay muchos también ahí, oportunistas, que viven de la tragedia. Yo recuerdo cuando en mis tiempos en que andaba en el clandestinaje, una de las cosas que se planteaba es que si nos capturaba la policía y no nos mataban, es decir, que nos entregaran a la autoridad judicial, ya lo habíamos hecho. Pero no era la cosa de exigir, como muchos hacían, después de andar secuestrando, asesinando incluso a camaradas, a integrantes de sus mismos grupos, asaltando bancos y todo, que habían roto con la legalidad burguesa, decían ellos, y llegaban al juzgado y exigían que se les respetaran sus derechos. Y miren, me golpearon y acá se abrían la camisa y todo. Entonces decía, oigan, no tienen ustedes vergüenza, no son congruentes. Pues no se acuerdan cuando platicábamos y decían que ustedes querían acabar con la legalidad burguesa, y mírenlo nomás cómo andan, recurriendo a la legalidad burguesa porque los golpearon. Pues, ¿qué esperaban? ¿Que nos iba a recibir la Federal de Seguridad con abrazos, no balazos? No. En el mejor de los casos nos iban a recibir, perdón por mi francés del sur, a puros chingadazos. Y muchos de esos oportunistas o parientes de aquellos oportunistas ahí andan. Y los lleva el presidente a que ofendan al ejército en la persona de su comandante, no el supremo, pero ahí en la persona de su comandante, que estaba anunciando que honrarían a los caídos cumpliendo con su deber, poniendo su nombre ahí. Y ahí estaban familiares de esos humildes soldados. ¿No tienen derecho también esos humildes soldados, al margen de cualquier consideración? Si a estas personas les molesta que el ejército honre a sus integrantes caídos, que hagan ellos un monumento. Pongan los nombres. Órale, pídanle permiso a ver a la autoridad de aquí de la Ciudad de México. Pongan los nombres de los caídos ahí. Y no van a ir los familiares de los soldados a decir, no, eso nos ofende. No. Pero repito, ya para terminar, el presidente está jugando con fuego. Y aquel que juega con fuego, una de dos, o se mea en la noche, como decían ahí en mi tierra cuando yo era chamaco, o se van a encontrar con una sorpresa muy desagradable. Escoja usted, presidente, pero bien no le iría. Muchas gracias y nos vemos mañana viernes para cerrar una semana más. Gracias.